Bien, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a trabajar hoy día sobre el origen del hombre, la evolución humana. ¿Listo? Para eso tenemos dos teorías muy importantes, la teoría de la creación o también llamada fijismo. Obviamente se sustenta en ideas religiosas que dicen que Dios ha creado al universo, al hombre incluido obviamente, y tenemos, pero también tenemos algunos científicos que tratan de mostrar esto. Por ejemplo, tenemos a el señor Linneo y Cuvier. Entonces, pero obviamente esta teoría eh, ha quedado un poquito, bueno, tiene su contrincante, ¿no? Por otro lado, que tenemos la teoría de la evolución, o también se llama la teoría del transformismo. Esta teoría de la evolución tiene su base científica a partir del siglo XIX. Siempre existió la idea, ¿ya? Pero a partir del siglo XIX, los científicos como Charles Darwin y Lamarck van a colocar la base científica. Sobre todo Darwin, que es llamado el padre de la evolución. Bien, chicos, entonces, sobre todo Darwin, ¿por qué? Porque sacó un libro llamado El origen de las especies, donde trata de explicar cómo se da esta evolución y nos menciona dos conceptos, la adaptabilidad y la selección natural. La naturaleza selecciona a través de los cambios climáticos, ¿listo? Quien continúa la carrera aquí en la Tierra. Los que no logran adaptarse, las especies de animales que no logran adaptarse, simplemente van hacia su extinción. Es como ahora, ¿no? Con el coronavirus, si no nos adaptamos, entonces vamos a extinguirnos, así de sencillo. Bien, entonces, obviamente causó revuelo esta teoría, ¿sí? Donde también tenemos que la gente se burlaba de Darwin porque no se fue a aceptar esa teoría, y una caricatura de él hicieron con un cuerpo de mono, ¿no? y la cabeza de Darwin. Bien, ¿qué es la hominización? La hominización no es otra cosa que la transformación del hombre a lo largo de la historia, a través de millones de años, a partir de un homínido, ¿sí? Se cree que esta evolución empezó hace unos 6 millones de años. ¿Ya? Así fue la evolución entonces a partir de un homínido hasta llegar a nosotros. Pregunta, ¿qué es un homínido? Un homínido tiene dos características principales, la postura vertical y la locomoción bípeda. Así esté lleno de pelos, camina en dos patas todo el día o dos pies, va a ser nuestro ancestro, un homínido. Se creía que la evolución era en línea recta, como te dije antes, pero ahora, ante el hallazgo de varios restos fósiles y restos que se asemejan a los humanos, que serían nuestros ancestros, se ha determinado que es como un árbol. Tienes un tronco común donde van a aparecer especies y van a desaparecer especies, ¿no? Van a dar origen a otras, desaparecerán, otras continuarán en la faz de la Tierra. Entonces, a lo largo de millones de años han habido logros, cambios, obviamente, en la anatomía, en el pensamiento humano, en hacer sus herramientas, etcétera, etcétera. 4 logros importantes de la hominización hasta llegar a nosotros. Primero, la gran aventura del hombre empezó pues con la adquisición del bipedismo, la marcha bípeda. ¿Ya? De esta manera se liberaron las manos y nuestras manos se convirtieron en una herramienta de nuestra racionalidad para fabricar herramientas. Es decir, en nuestro cerebro creamos cosas, ¿sí? Inventamos cosas, pero ¿con qué accionamos? ¿Cuál es nuestra herramienta que nos sirve para crear? Las manos, ¿sí? Nuestro cerebro, entonces, imaginamos, creamos cosas, pero son las manos las que accionan. Por eso dice que es una herramienta de nuestra racionalidad. Aparte de que la marcha bípeda trajo otras ventajas, como una mejor visión, por ejemplo, ¿no? La visión estereoscópica, una columna con 4 curvaturas que fue mucho más flexible, en fin. ¿Listo? Luego tenemos la disminución de la cara y los dientes. Esta característica se da en millones de años. Como puedes ver en la figura, el cráneo de nuestros ancestros está un poco hacia atrás, ¿sí? La dentición está más adelantada, y hoy día el cráneo se ha venido hacia adelante y está casi recto con nuestro rostro, ¿sí? Tenemos una frente recta también. Y además han disminuido los caninos, ¿sí? Que antes eran mucho más grandes, pues nosotros tenemos ya caninos mucho más pequeños, por ejemplo.
Siguiente tenemos el aumento del tamaño del cerebro. A lo largo de estos millones de años, el tamaño del cerebro ha aumentado en más de 3 veces. ¿Y por qué es importante esto? Porque el aumento del tamaño del cerebro va también en relación con el desarrollo de la tecnología para fabricar herramientas. Nuestros ancestros más antiguos tenían una capacidad de 350 o 500 centímetros cúbicos y hasta llegar a nosotros que tenemos unos 1500 centímetros cúbicos de capacidad craneal. ¿Sí? Como puedes observar, tenemos 3 tipos de industrias líticas, ¿no? O varias herramientas. En la primera puedes observar que su diseño es muy sencillo, ¿sí? Simplemente se ha tomado una piedra, un guijarro, se ha golpeado y ya tienes un cuchillo, como un raspador. ¿Sí? En la parte del centro tienes más bien una herramienta, una bifaz se llama, es un hacha de mano, donde obviamente el dueño de esta herramienta se relaciona con un cerebro de unos 1000 o 1300 centímetros cúbicos. Y en el último tenemos una mejor variedad de herramientas, un diseño mucho más complejo, más creatividad, ¿sí? Entonces eso se relaciona con homínidos que tienen 1500 centímetros cúbicos. Entonces de esa manera el tamaño del cerebro ha ido aumentando y también el mejoramiento de la cultura humana y de la técnica y la tecnología del ser humano. ¿Listo? Luego apareció el lenguaje articulado, obviamente también en millones de años. Para eso tuvo que haber cambios en el aparato fonador, ¿sí? En la laringe, faringe, etc. Y podemos emitir palabras, pero dándole un significado. Articulamos varias palabras y le damos un significado comprensible, ¿sí? Para nuestro cerebro, lo procesa. Y entonces, de esta manera, el lenguaje articulado se convirtió en una herramienta excepcional del ser humano para transmitir información y que esa información llegue codificada hacia el cerebro, ¿sí? Y el cerebro se pone en una situación de creatividad, ¿ya? De esa manera se transforma, ¿sí? También la cultura, porque transmitimos nuestros saberes, cómo fabricar una herramienta. Entonces de esa manera las nuevas generaciones pueden mejorar las herramientas que tenemos, la cultura que tenemos. ¿Listo? Entonces ojo, cuidado con eso, ¿sí? El lenguaje articulado es una herramienta que permite la evolución cultural del ser humano. Pero ¿dónde creamos las cosas? En nuestro cerebro. ¿Sí? Gracias a nuestro cerebro se dio la evolución cultural y tecnológica del hombre. Bien, vamos a ver entonces los primeros homínidos, ¿listo? Bien, entonces, pero para esto recordemos lo siguiente, que hay varios géneros de homínidos, ¿sí? Los científicos mencionan que hay 10, 15, en fin, pero a nosotros nos interesa 3. El Ardipithecus, Australopithecus, el género Homo. Ardipithecus, Ardi significa suelo en idioma etíope y piteco en griego significa mono o simio, el simio terrestre. Luego tenemos Australopithecus. Austral significa sur o meridional y Piteco es mono o simio, o sea, el mono del sur. Homo en latín significa hombre. Debajo de cada género, sí, hay 3, ojo, hay especies. Dentro de la especie dentro del género Ardipithecus tenemos la especie Remidus, Cadave, etc. Pero me interesa el Remidus. Ramid en idioma etíope significa raíz. ¿Listo? Entonces Ardipithecus remidus es el mono terrestre que está en la raíz de la evolución. Los Australopithecus, los monos del sur, se dividen en 2 grupos: los gráciles porque tienen huesos delgados y los robustos o parántropos que tienen huesos más gruesos. Se llama parántropo porque convivieron con los primeros humanos, parántropo. Aquí me interesa 2 gráciles, el africanus y el afarensis, esos son los que vamos a estudiar. Y dentro de los homos, obviamente, pues tenemos el Homo habilis, el Homo ergaster, Erectus, Antecessor, Heidelbergensis, Neanderthalensis, Sapiens. ¿Ya? Eso es lo que vamos a estudiar. Pues bien, chicos, vamos. Empezó todo en el África, ¿sí? El hombre tiene como cuna el África. Ahí aparecimos. Hay una teoría del valle, cómo se formó el Valle del Rift, la teoría del lado este. Hay una gran falla que separó la parte del Cuerno de África que puedes ver en la parte oriental de Etiopía al ladito. Toda esa parte hacia el sur se llama
la falla del Rif. Y allí justamente en la parte oriental se cree que los homínidos que quedaron atrapados, ¿sí?, tuvieron que adaptarse a un nuevo tipo de ambiente, ¿sí?, un ambiente mucho más de sabana. ¿Listo? Entonces tuvieron que ponerse erguidos. Y los países donde se ha encontrado mayor cantidad de fósiles son pues Etiopía, ¿sí?, Kenia, Tanzania, Sudáfrica. ¿Sí? Esos son los países que vamos a ver con mayor relación a este tema. Bien, sigamos entonces. Ahora vamos a ver el Ardipithecus ramidus, ¿sí? ¿Quién lo descubrió? Timothy White. Tim White, un paleoantropólogo norteamericano, con todo su equipo viaja a Etiopía y en 1994 en un yacimiento llamado Aramis descubrió un diente, ¿sí?, ese dientecito. No sabía muy bien si era homínido. En el año 2005 encontraron un metatarsiano. Determinaron que era un homínido. ¿Listo? Es decir, un bípedo. Y lo curioso es que su dedo del pie, como puedes observar en la figura, todavía es oponible, ¿sí? O sea, significaba que podía trepar los árboles con mucha facilidad, pero ya era bípedo, o sea, homínido. Tiene brazos largos, tenía 1,15 m, 1,20 m, su cerebro es muy pequeño, 350 centímetros cúbicos, comía hojitas, vivía en una sabana y su antigüedad es de 4,4 millones de años. Se considera entonces el homínido más antiguo que daría origen a nuestro linaje, al linaje humano. ¿Listo? Luego de los Ardipithecus aparecerán los Australopithecus, ¿sí? No está en línea recta por si acaso, ¿eh? Y dentro de los Australopithecus tenemos dos, ya te dije. El Africanus, que es el primero que fue descubierto. ¿Listo? Lo descubrió el neuroanatomista, un médico llamado Raymond Dart, en Sudáfrica, en un lugar llamado Taung, donde encontró el cráneo fosilizado de un niño. Por eso le puso el niño de Taung. Su nombre científico es Australopithecus africanus, es decir, el mono del sur de África. Su antigüedad es de 2,5 millones de años y su capacidad craneal es más grande que los Ardipithecus, de 500 centímetros cúbicos de capacidad craneal. ¿Listo? Es un bípedo también, obviamente, es un ancestro nuestro. Luego tenemos el Afarensis. El Afarensis fue descubierto allá por 1974 por Donald Johanson y todo su equipo de paleoantropólogos norteamericanos. En el 74 entonces, haciendo excavación en Etiopía, en un lugar llamado Adar, y en ese lugar llamado Adar hay una tribu que vive que se llaman los Afar. Y justamente en homenaje en territorio de estos Afar se descubrió el 40% de un esqueleto, ¿sí? Por la pelvis que descubrieron le llamaron Lucy, por el nombre de una canción que es Lucy en el cielo con diamantes. Entonces así nació nuestra madre, ¿no? Según Donald Johanson tenía 3,5 millones de años y entonces en ese tiempo la hacía nuestra madre, ¿sí? Así le llamaron. De donde encontraron a Lucy también descubrieron más esqueletos. Había adultos y niños, por eso le llamaron la primera familia. ¿Listo? Y después tenemos en el año de 1977-78 Mary Leakey descubrió unas huellas, las pisadas de la Etoli en Tanzania. Como puedes observar, claramente se ve unos bípedos, ¿sí? Entonces, al analizar las huellas, determinaron que podrían ser de la especie de Australopithecus afarensis, que es la cantidad de años que tiene, unos 3 millones de años. ¿Listo? Y recuerda que estos Australopithecus, que se adaptaron muy bien a un tipo de territorio, de clima, pasado el tiempo no pudieron adaptarse y se extinguieron. ¿Por qué se extinguieron entonces? Por los cambios climáticos y por la competencia con los primeros humanos. ¿Quiénes son los primeros humanos? Vamos a verlos. Los primeros humanos son los Homo habilis. ¿Y por qué le llamaron habilis? Le llamaron habilis porque es habilidoso en fabricar herramientas. De eso se dio cuenta el famoso Louis Leakey. Louis Leakey descubrió un cráneo, ese que ves en sus manos. Pensaba que era de un Australopithecus, pero luego encontró unas herramientas que cuando las analizó se dijo de que esas herramientas no estaban hechas de forma natural,
alguien las hizo. Y lo relacionó con el dueño de ese cráneo. Por eso le llamó hombre hábil. Su capacidad craneana es de unos 600 centímetros cúbicos, mayor que la de los Australopithecus, y quizás, ¿no? Como te dije, era capaz de hacer estas herramientas. Muy sencillo, solamente hay que golpear por un lado un guijarro, que es una piedra de río, ¿sí? Redonditas, la golpea por un lado, se llama chopper. Y por dos lados, los científicos le han llamado los chopping tools. Su industria lítica se llamó oldubayense, porque fueron encontrados en Olduvai, Tanzania. ¿Listo? Su antigüedad es de 2 millones de años, y si uno analiza estas herramientas, quizás no servía para cazar, sino para cortar carne, ¿no? Por lo tanto, posiblemente más que cazadores serían carroñeros. ¿Listo? Y como ya es una manifestación, una creación del hombre, le llaman también la peblecultura o la cultura de los guijarros, la primera cultura humana, el Homo habilis. El Homo habilis es descendiente de los Australopithecus africanos. Ya, no te olvides de eso. Entonces, luego el Homo habilis dará origen al Homo ergaster, ¿ya? Un homínido descubierto por Richard Leakey en el país de Kenia. Ahí hay un lago, el lago Turkana. Encontró el resto de un niño, el niño de Turkana. Características: 1,60 m tendría este niño, de unos 10 o 12 añitos de edad. Si hubiese llegado a adulto, sin duda alguna hubiese tenido hasta 1,80 m o 1,90 m de estatura. Puedes fijarte en la parte de la cintura para abajo, entonces en el esqueleto es similar a la nuestra, y es muy parecida a la nuestra, es mucho más humana que los anteriores, ¿sí? Y también es mucho más alto. En cambio, la parte superior, su caja torácica, todavía es más ancha. Su cráneo todavía tiene algo simiesco, como puedes observar, no tiene frente, ¿sí? Su frente está aplanada, achatada, entonces todavía tiene el rostro simiesco, ¿ya? Pero ya comienza a parecerse más. Tiene una capacidad de 900 centímetros cúbicos y sería capaz de hacer unas bifaces grandes, como puedes observar en la imagen. Eso es una bifaz, un hacha de mano. Y pues ya serían verdaderos cazadores recolectores, ya, para muchos. Y tiene una antigüedad de 1.800.000 años, ya, 1.800.000 años. Y es el primero que abandona la cuna africana, ya, ojo con esto. Antes de continuar, hay que precisar de que esta hacha de mano también se le conoce como el nombre de la industria chelense, que la va a compartir con el Homo erectus de Asia. Es decir, tanto el Homo ergaster y el Homo erectus de Asia van a compartir esta misma herramienta. El Homo ergaster es el primero que abandona África y daría origen en Asia al Homo erectus, ¿ya? Ojo, entonces, son muy parecidos los dos. Vámonos con el Homo erectus. Este homínido tiene dos especímenes muy importantes en Asia: el Pithecanthropus erectus y el Sinanthropus pekinensis. ¿Listo? Pithecanthropus, ¿qué significa? Fácil. Pitheco es mono, antropo es hombre, erectus es erguido. Entonces, el hombre mono erguido, descubierto por Eugenio Dubois en Java. ¿Dónde queda Java? Indonesia, ¿ya? Y allí hay un río, el río Solo, donde Eugenio Dubois descubrirá la parte superior de un cráneo y un fémur, como puedes observar. La parte del fémur ya es humana, muy humana. En cambio, la parte del cráneo todavía es simiesca. Por eso le llamó hombre mono erguido, ¿ya? Pithecanthropus erectus. Su capacidad craneal es de 1.300 centímetros cúbicos, una antigüedad de unos 500.000 años, ojo, ¿sí? Y eran altos, 1,70 m de estatura. Y hay una recreación del famoso Homo erectus. Todavía tiene nariz ancha, arco superciliar, la parte de las cejas, como eso se llama arco superciliar, muy prominente también. Dentición adelante todavía es simiesco, pero repito, la parte inferior de la cintura para abajo ya es muy humana, ¿ya? Por eso se llamó el hombre mono erguido. Luego encontraron otros restos, les llamaron el Sinanthropus pekinensis. Justamente sin significa China, antropo es hombre, ¿sí? Pekín es la capital de China, entonces es el hombre chino de Pekín. Lo descubrió entonces Davison Black, ¿ya? En una cueva llamada Choukutian, está muy cerca de la capital de China, Pekín, ¿ya? Entonces,
Al ingresar a la cueva descubrió una muela, la muela más importante. Determinó que era humana. Y lo curioso es que también encontraron otros huesos de animales que estaban calcinados. Determinaron entonces que estos humanos habrían cocinado estos huesos de animales. Fue la primera vez que se encontró una evidencia de que el hombre ya comenzaba a usar fuego. Eso ocurrió ya por 1927 y este homínido tendría en Asia, en China, entre 500 a 200 mil años. Su capacidad craneal tiene 900 a 1000 o 1300 algunos centímetros cúbicos. Su estatura de 1,50 m, 1,60 m. ¿Ya? Bien, y fue la primera vez, repito, que se encontró una evidencia de fuego. Aunque ya hemos dicho que el Homo ergaster también usa el fuego, ¿ya? Pero fue encontrado mucho tiempo después de 1927. Bien, y para terminar, vamos a ver aquí una especie de resumen de lo que hemos mencionado el día de hoy, ¿ya, chicos? El mapa de África, recuerda, la parte este es la cuna del hombre, la parte sureste. En Etiopía hemos encontrado al Ardipithecus ramidus. Luego en Sudáfrica al Australopithecus africanus, ¿ya? Luego en Etiopía otra vez al Australopithecus afarensis, Donald Johanson, recuerda. Luego en Tanzania el Homo habilis. Luego el Homo habilis da origen al Homo ergaster, que abandona África y se va al Asia y da origen al Pithecanthropus y al Sinanthropus pekinensis. Bien, entonces jovencitos, lo hemos terminado por el día de hoy. Sí, ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos hasta otra oportunidad. Cuídense mucho.